Paz. En estos momentos se está viendo y escuchando en vivo y en directo desde el INE esta discusión en momentos verdaderamente lamentable, hay que decirlo, de la revocación de mandato. Lo está viendo a través de Sin Censura y mi querido Toño, debo de decir, mientras esperamos la decisión de los consejeros del INE en torno a la revocación de mandato, que es lamentable cómo han intentado burlarse de Eurípides Flores, el diputado representante suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Desde el consejero presidente del INE en su tono y en su forma de referirse al maestro Eurípides Flores, hasta los representantes de otros partidos como el PAN y el PRD. A mí en lo particular me parece un nivel lamentable y lo que le sigue, Toño. Tenemos a un par de personajes que utilizan palabras domingueras como para plantear algún tipo de superioridad intelectual en esa sesión extraordinaria del INE. Este tipo, Víctor Hugo Sondón Saavedra del PAN, que habla sin fundamentos, eso es, lo digo con todas sus letras, habla sin una serie de fundamentos claros, fundamentos jurídicos electorales, simple y sencillamente, como bien menciona Vicente Serrano, para intentar burlarse de Eurípides Flores, del maestro Eurípides Flores, en sus planteamientos, que a mí me parecen, le soy perfectamente honesto, muchísimo más cercanos a como hablamos los mexicanos. No sé si me explique con esto, Vicente. Creo que Eurípides Flores habla también con alguna molestia en la voz, y como hablamos tú y yo, como estamos discutiendo tú y yo este asunto, mientras que el señor Víctor Hugo Sondón Saavedra, el representante del PAN, intenta meter una que otra palabra dominguera y cuestionar la academia de Eurípides Flores, cuestionar sus estudios, cuestionar su intelecto, para simple y sencillamente llamarle mentiroso. Lo único que hizo Sondón es llamarle mentiroso a Eurípides Flores. Esa es la realidad. Y el otro sujeto, identificado como Ángel Clemente Ávila Romero del PRD, y primero se burla, que le dice que se supone que es el representante del pueblo, ¿no? Y le dice, bueno, pues no es el representante del pueblo, y pinta un México en llamas una vez más. Haz de cuenta que estaba escuchando hablar a su mini patrón, porque el mero patrón de todos estos es Claudio X González, pero a su mini patrón, a su capataz, al muchucho de Jesús Zambrano, hasta el mismo tono utilizan. O sea, está cabrón, ¿no? Que hasta el mismo tono utiliza Ángel Clemente Ávila Romero, representante del PRD, que el muchucho de Jesús Zambrano, para pintar a un México en llamas, con tal de que no se realice, Vicente, la revocación del mandato. Así es, vamos nuevamente a la transmisión en vivo y en directo. La consejera Carla Humphrey, en el uso de la palabra, vemos y escuchamos, Toño. Se deberá basar para dar cumplimiento al voto de las personas en prisión preventiva. Sin embargo, tanto en el acuerdo como en el modelo de operación carece de argumentos sólidos que amparan como mejor mecanismo de votación. Primero, el voto anticipado vía postal sin explorar ninguna otra forma de votación u otros mecanismos de votación, tales como medios electrónicas, llámese urnas electrónicas o en su caso voto por internet. El modelo de operación únicamente señala que dicho mecanismo es el idóneo por ser un mecanismo de votación a distancia que permite mantener las medidas de seguridad necesarias dadas las condiciones en las cuales se encuentran las personas en prisión preventiva. Sin que el acuerdo o modelo de operación sustente a profundidad o establezca un estudio de viabilidad, se establece sin mayores elementos un mecanismo de votación que, si bien se encuentra aprobado, ello no significa que no se pudieran explorar otras formas justamente para eficientar el proceso. Al respecto de una interpretación extensiva de la sentencia dictada por la Sala Superior, el INE cuenta con las facultades para poder establecer el mecanismo de votación, tales como el voto a través de urna electrónica. Compañeros, en el momento en que regresen al tema de la revocación de mandato, regresaremos nosotros también a la transmisión en vivo y en directo desde el INE. Nosotros al pendiente, Toño. Oye, hay que buscar que algunas de estas declaraciones de los personajes que acaba de ver nuestra audiencia queden establecidos, Toño, porque la forma en que se burlan
del representante de Morena ante el INE, en este caso el suplente Eurípides Flores, me parece que da claridad a la gente de a pie de cómo ven estos personajes de otros partidos, incluso el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a los que apoyan el movimiento de transformación. Alcanzo incluso a percibir un clasismo brutal cuando se burlan y le dicen que es el abogado del obradorismo. Así él se ha, no sé, nombrado, autonombrado en redes sociales, pero la forma en que lo plantean estos personajes me parece muy malicioso y nosotros estamos precisamente por eso al pendiente de esta sesión extraordinaria del Consejo General del INE. Di que lo dice Vicente Serrano, diga que lo dijo un loco, pero así percibo a estos personajes que ven a todos estos que estamos apoyando el proceso de revocación de mandato, como nos vieron cuando empujamos por el proceso de la consulta para el juicio de los expresidentes, Toño. Solamente para contestar al abogado del obradorismo, el maestro Eurípides Flores. Así como se hace llamar, maestro. Nada más para decirlo, primero, en el primer punto, usted no puede hablar a nombre del pueblo. ¿Quién le dijo que usted era la voz del pueblo? No sea, por favor, tan soberbio. El pueblo somos todos y el pueblo es representado por distintas partes. Cada uno de los partidos aquí representados tenemos una representación del pueblo y hay muchos ciudadanas y ciudadanos que no se identifican con ningún partido político. Eso lo que nos dice es que la sociedad es plural, que nadie puede abrogarse la soberbia de decir que habla por el pueblo. Segundo, para poder hablar del tema de revocación de mandato y el tema de la difusión, hay reglas que tenemos que seguir. Están la Constitución, las leyes, los reglamentos y los lineamientos. Usted tiene la obligación de ceñirse a esas reglas. No estamos en una batalla campal, no estamos en la ley de la selva. Por eso es muy claro que cuando hablamos de difusión, se estableció muy claramente que los funcionarios públicos, que los diputados, que los senadores, que los presidentes municipales no podían intervenir en un proceso ciudadano. Por eso los hemos denunciado, porque son tramposos a la ley, porque están metiendo recurso público para obtener las firmas, porque están obligando a las y los ciudadanos que son beneficiarios de programas sociales a que les firmen para poder lograr las firmas de la revocación de mandato. Hoy, en lugar de hablar a nombre del pueblo, debiera pedir disculpas por las enormes trampas que hoy ha quedado evidenciado. Está lleno el proceso de recolección de firmas por parte de Morena. La primera gran trampa, pues ya la decíamos, quieren convencer a la gente sobre un tema de ratificación de mandato cuando la Constitución establece que es una revocación de mandato. Esa es la primera gran trampa que ustedes están haciendo. Y no se diga los 600 personas que han sido dados de baja para la recolección de firmas porque están y siguen haciendo trampa. Entonces, más que venir a hablar del pueblo, a dar clases de moral, a nuestro amigo el abogado del obradorismo, debiera usted venir a pedir disculpas a este Consejo General de decir por qué somos tan tramposos a la hora de recolectar las firmas. Por ello nosotros lo hemos dicho fuerte y claro, la autoridad responsable de la difusión del tema de la revocación de mandato es como lo marca la propia ley, que en este caso es la autoridad. Y ya veremos si el 25 de diciembre juntan las firmas. Ojalá lo hicieran mediante procesos democráticos, informándole a la gente lo que realmente es una revocación de mandato y no una ratificación. Dejen ya de estar haciendo trampa
en el tema de la recolección de las firmas. Ajustense a las reglas democráticas. Eso es lo que les pedimos desde el PRD. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor representante. No sé si el señor representante del PAN pidió la palabra, ¿sí? Okay. Perdón, no lo había visto. Entonces tiene la palabra el maestro Víctor Hugo Sondón. Adelante. Muchas gracias, presidente. Lamento sobremanera que una persona con maestría no sepa diferenciar el concepto que establece la Constitución sobre revocación de mandato y que su naturaleza está ceñida a la pérdida de la confianza. Cada firma que ustedes están recabando es una persona que está de acuerdo en que se someta a la voluntad popular, a la participación popular. Esa pérdida de confianza, cada firma, está significando alguien que está firmando a favor de que se someta a este juicio ciudadano llamado revocación de mandato al presidente de la República por pérdida de confianza. Esto quiere decir y se traduce en la interpretación literal del apartado constitucional respectivo, en que cada firma es una persona que está pidiendo la revocación de mandato del presidente. Pero desafortunadamente, como manipulan todo, usted y algunos de su partido, ¿por qué decir algunos? Porque no todos son como usted, algunos de su partido, afortunadamente, hay gente salvable, que se la han pasado mintiendo desde el inicio de este tema. Pero no me extraña porque desde el púlpito presidencial se hace. Todo el tiempo las mañaneras están repletas de mentiras. Y hasta algunas organizaciones europeas contaron la cantidad de mentiras que ha dado el presidente desde que está en sus mañaneras y que ya se han vuelto incuantificables. Yo pediría de verdad que usted, señor representante, pudiera conceptualizar la palabra revocación y la palabra ratificación. ¿Y cuál de ellas usted lee en la Constitución? Si usted lee la palabra ratificación de mandato, retiro todo lo dicho. Pero si usted lee literalmente la palabra revocación de mandato, que sea usted profesional, señor representante, y que le diga a la gente en qué consiste este proceso democrático, este instrumento ciudadano, para que cuando no están de acuerdo en el desempeño de alguna de sus autoridades, de alguno de sus gobernantes, puedan utilizar esta herramienta para poder quitar a las autoridades que lo están haciendo mal. Y me dirijo a toda la ciudadanía que pueda tener al alcance estas intervenciones. Señoras y señores, lean ustedes por favor el artículo de la Constitución que habla sobre la revocación de mandato, cuál es su naturaleza y decidan ustedes si están interesados en participar o no. Por eso, la consulta popular pasada no rindió los resultados esperados por todos, cualquiera que fuera en su sentido afirmativo o negativo, por la manipulación que gente como usted, señor representante de Morena, hace mal uso de ese micrófono, mintiéndole a la gente de manera permanente, lo cual lamento sobremanera. Es cuanto, presidente. Gracias, señor.